Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver un problema de aplicación de las ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta una situación particularmente similar a la que estamos viviendo. En este caso vamos a observar que el problema nos indica que es un modelo para la propagación de una infección o de un rumor. Vamos a ver que se va a suponer que un estudiante porta un virus de gripe y regresa a un campus universitario, el cual se encuentra aislado y tiene 1000 estudiantes. Entonces se va a suponer que la rapidez con que el virus se propaga es proporcional no solo al número de estudiantes contagiados, sino que también al número de estudiantes que no están contagiados. La idea de esto es determinar el número de estudiantes contagiados después de 6 días. Si además se observa que después de 4 días ya eran 50 los contagiados. La idea de esto es tratar de generar un modelo que me pueda ayudar a tratar de predecir qué sucede dentro de cierto tiempo. Recuerden, el objetivo de un modelo matemático es tener una idea para poder actuar a futuro. Entonces, vamos a observar que lo primero que se debe tener en cuenta es que vamos a afirmar que x de t va a representar a las personas contagiadas después de cierto tiempo. Si esto es cierto, entonces cuando iniciamos el estudio, es decir, cuando tenemos 0 días, podemos afirmar que solamente existe un contagiado. Y bueno, se supone que después de 4 días ya tenemos 50 contagiados, lo cual se puede escribir como: ahora es importante tener en cuenta el número de no contagiados, porque dice que es proporcional tanto a los contagiados como a los no contagiados. Entonces, una forma de expresar los no contagiados sería de la siguiente manera: 1000 estudiantes menos los que están contagiados es igual a los no contagiados. Ahora vamos a recordar que existe una expresión que hace referencia a la velocidad, en este caso a la velocidad en que se están contagiando los estudiantes. Vamos a decir que la derivada de x con respecto al tiempo es igual a la velocidad en que las personas se están contagiando después de cierta cantidad de días. Y entonces vamos a decir que esta velocidad con que se va contagiando las personas va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Es por esto que es importante tener en cuenta lo que dice el ejercicio con respecto a la proporcionalidad, multiplicada por los estudiantes contagiados por los estudiantes que aún no se han contagiado. Y en este punto ya tenemos una ecuación diferencial que no sé de qué tipo podrá ser porque tenemos que empezar a desarrollarla. Y ya que tenemos esta ecuación diferencial, entonces vamos a pasar la variable de x con la variable x y la variable tiempo a otro lado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Veamos que si queremos podríamos tomar todo esto de aquí y pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad. De la misma forma vamos a tomar dt y lo vamos a pasar aquí a multiplicar. Entonces nos quedaría que dx estaría sobre x por 1000 menos x y esto sería igual a k por la derivada del tiempo. Y aquí ya tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Lo importante es que tenemos de un lado una integral que podría hacerse por fracciones parciales y otro lado donde la integral es sumamente simple, lo cual quiere decir que vamos a concentrarnos en este lado de la igualdad donde tenemos una integral relativamente compleja. Utilizando fracciones parciales deberíamos de decir que existe una sobre x más un b sobre 1000 menos x. Luego multiplicamos en cruz. Y bueno amigos, a continuación lo que tenemos que hacer es recordarnos que de un lado de la igualdad tenemos el resultado de sumar las dos fracciones anteriores. Del otro lado de la igualdad tenemos el numerador de la fracción
de la integral original. Esto era primordial en las integrales por fracciones parciales. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a tratar de simplificar un poco esta expresión, lo cual nos dejaría el siguiente resultado. Ok, aquí vamos a recordar entonces que multiplicamos a por 1000, entonces nos quedaría 1000a, y luego multiplicamos a por menos x, entonces nos quedaría menos ax más bx igual a dx. Ahora vamos a tratar de agrupar los términos que tienen x. Noten que yo lo voy a escribir acomodado de una forma peculiar. Y pues bueno, también debemos de entender que los términos que no tienen x tienen que quedar unidos también, juntos, agrupados, porque hay que hacer un análisis específico con respecto a esta igualdad. Vean que por aquí yo agrupé esto de tal forma de que la a me quedó de segunda. Esto es para que el primer término no me quede negativo. Siempre es un poco incómodo cuando eso sucede. Ahora dentro del paréntesis voy a sacar a factor común la x. Y aquí es donde debemos de realizar el análisis. Veamos que esta parte tiene la variable x, es decir, este paréntesis está multiplicando a la variable x, pero de este otro lado de la igualdad no está la variable x sola, sí está el diferencial de x, lo cual es muy diferente. Entonces vamos a tener en cuenta que si esto sucede, vamos a afirmar que b menos a es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay x. La frase no hay x en matemáticas se interpreta como que lo que está multiplicando con x es igual a 0. Lo que sí es cierto es que aquí tenemos un 1 imaginario y este término no tiene x y este 1 imaginario tampoco tiene x. Entonces eso quiere decir que 1000a es igual a 1. Si vamos a resolver esto, bueno, podríamos afirmar que la a es igual a 1 sobre 1000. Y si esto es cierto, entonces podemos asegurar en esta parte que b menos 1 sobre 1000 es igual a 0. Y por lo tanto la b es igual a 1 sobre 1000, que curiosamente es lo mismo, no quiere decir nada especial, simplemente es una conclusión que se da por casualidad. Y ahora lo que tenemos que observar es que en estas dos fracciones que tenemos aquí, pues podemos sustituir la a y la b por los valores que obtuvimos en esta parte. Así que entonces vamos a realizar dicha sustitución. Observemos que en la primera fracción dice a sobre x, pero la a es igual a una fracción. Entonces vamos a cambiar la a y el resultado nos quedaría 1 sobre 1000x. Vamos a entender por qué queda así. Para eso nos va a ayudar nuestro amigo Donny. Entendamos que lo que sucede aquí es que realmente el profe Sterling está anticipándose a este procedimiento. Vamos a escribir que la a es 1 sobre 1000 y la x está en el denominador. Pero recordemos que en el denominador siempre hay un 1 imaginario que se encuentra dividiendo a la x. Y entonces ahora podemos hacer extremos y medios y por esto queda 1 y también podemos multiplicar esto y por esto queda 1000x. Ese es el motivo que el profe Sterling lo llevó a escribir esto aquí. Y bueno, por una razón similar a lo que acaba de explicar mi amigo Donny, entonces nosotros podemos asegurar que la expresión que sigue quedaría de esta forma. Ahora lo que resta es recordarse que la integral original es igual a esta integral. Entonces realmente lo que deberíamos de hacer es integrar esta suma, lo cual quiere decir nada más que vamos a escribir integral de toda esta expresión con respecto a x. Y bueno, recuerden que realizar una integral de este tipo lo que significa es que vamos a separar la integral en la integral de la primera fracción más la integral de la segunda fracción, lo cual quedaría de la siguiente forma. Integral de 1 sobre 1000x con respecto a x más la integral de 1 sobre, y vamos a tener aquí cuidado porque podríamos pasar esto para acá y decir que fuera de la integral vamos a escribir 1 sobre 1000. Esto es válido, esto se puede hacer.
y decimos que esto queda con respecto a x. Y bueno, con respecto a la primera integral, lo que debemos de recordar es que esto quedaría 1 sobre 1000 por el logaritmo natural de x. Recuerden, el 1000 que está en el denominador sale fuera de la integral y entonces quedaría 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. Y bueno, en esta otra integral vamos a tener un poquito de cuidado, no es gran cosa lo que hay que ver, pero sí debemos de recordar que si bien es cierto, esto nos queda 1 sobre 1000 logaritmo natural de 1000 menos x, también es cierto que esta x es negativa, la x que está dentro del logaritmo natural. Entonces, esto nos indica que debemos de escribir un menos fuera de la integral. Vamos a recordar que ya en videos anteriores yo les había comentado que cada vez que esto está negativo, está elevado a la 1, no tiene ningún número multiplicando a la x, entonces nosotros vamos a escribir menos logaritmo natural de lo que hay en el denominador. Esto es un caso particular, pero realmente pues tenemos que tener este cuidado para el paso siguiente. En este punto vamos a recordar que en algún momento habíamos dicho que teníamos esta igualdad y el resultado de esta integral va a ser esta parte que tenemos aquí del mismo color. Entonces esta igualdad la vamos a reescribir de la siguiente forma. Y debemos de tener el cuidado de tomar en cuenta el hecho de que este lado también hay que integrarlo porque tiene un diferencial. Entonces la integral de esa parte nos quedaría simplemente k por t más c. Aquí la situación es que hay que tener cuidado porque estamos integrando una constante y la constante a la hora de integrarla es igual a la constante multiplicada por la variable que estamos utilizando para integrar. En este caso es una t. Y recordemos que cuando terminamos una integral hay que escribir más c. Entonces ahora lo que queda sería tratar de simplificar un poco esto para que no se vea tan complejo. Sin embargo, desde este punto ya podríamos tratar de determinar un valor k y un valor c, si fuera el caso. Sin embargo, vamos a simplificarlo primero para tratar de ver si podemos obtener un mejor resultado. Simplificar esto conllevaría lo siguiente. Vemos que en este punto lo único que hicimos fue sacar a factor común 1 sobre 1000. Obviamente solo del lado izquierdo. Y ahora que tenemos aquí 1 sobre 1000, pues podemos pasar este 1000 a multiplicar a este otro lado de la igualdad. Entonces la expresión nos quedaría de la siguiente forma. Noten que lo único que hice fue tomar este 1000 y pasarlo a multiplicar a este otro lado de la igualdad. Y a continuación pues tenemos que aplicar un poco de leyes de los logaritmos y continuar con la simplificación, pero esto va a ser un trabajo que vamos a hacer prácticamente de corrido. Vamos a recordar que cuando tenemos una resta de logaritmos, según propiedades de los logaritmos, el resultado nos quedaría logaritmo natural de el primer argumento es lo que está dentro del primer logaritmo, sobre el segundo argumento en forma de fracción. El segundo argumento es lo que está dentro del segundo logaritmo. Y esto quedaría igual a que si nosotros multiplicamos esto por esto, lo cual sería 1000k por t, más 1000 por c. Aquí nos vamos a percatar que vamos a hacer uso de aquello que decíamos, que cuando una constante multiplica una constante, se convierte en otra constante diferente. Y es por esto que escribimos aquí C1. Pero eso también aplica cuando multiplicamos 1000 por k. 1000 es una constante, k es una constante, entonces el resultado es una constante diferente. Y recordamos que para poder quitar este logaritmo, entonces nosotros vamos a escribir lo siguiente. Recordemos que cuando escribimos e elevado a este logaritmo, pues se cancela el logaritmo y también la e, y entonces quedaría el argumento del logaritmo solo. Y de este lado, pues e también queda elevado a esta parte. Pero aquí no se puede cancelar. Ahora tenemos que recordar que esta parte se puede separar de la siguiente forma. Esto es un procedimiento que habíamos hecho varias veces anteriormente. Sin embargo, pues ahora me va a servir para decir que si tenemos e elevado a una constante, el resultado va a ser una constante diferente a C1. Entonces podríamos reescribir esto como un C2. Recordemos, e a la C1 es una constante diferente. Y ahora vamos a tratar de despejar C2
recordemos lo que habíamos dicho al inicio, que si no había transcurrido ningún día, el nivel de contagios que teníamos era solo de 1. Entonces esto quiere decir que si el tiempo es 0, x es igual a 1. Vamos a entender que esto nos sirve para cambiar la x por 1 y cambiar la t por 0. Pero si cambiamos la t por 0, esto se me vuelve 0 y e elevado a la 0 es igual a 1. Y recordemos que 1 por c2, bueno, es lo mismo que escribir solamente c2. Y de esta forma podríamos afirmar que 1 sobre 999 es igual a C2, lo cual pues puede ser bastante útil para los propósitos que tenemos, porque entonces en esta ecuación nosotros podríamos cambiar C2 por 1 sobre 999 y entonces la ecuación se me convertiría en esto. Ahora pues vamos a tratar de despejar K1. Para despejar K1 vamos a recordar que dijimos que después de 4 días teníamos 50 personas contagiadas. Esto quiere decir que el tiempo es 4 y que la X es 50. Sustituyendo en esta ecuación nosotros podríamos obtener, y bueno, aquí lo único que estamos haciendo es cambiando la X por 50 y cambiando la T por 4. Ahora vamos a tomar el 999 y lo pasamos a multiplicar. Ahora tenemos en cuenta que esta resta nos da 950. Si en este punto se están preguntando qué pasó con esto, es este que está aquí. El 1, recuerden que siempre es imaginario cuando multiplica algo. Y bueno, también escribir k por 4 es lo mismo que escribir 4k. Resolviendo esta operación en la calculadora nos daría 999 dividido entre 19. Y recordemos que si queremos despejar la k hay que tratar de quitar esta e. Y para eso vamos a escribir, recuerden que cuando sacamos logaritmo natural de esto se cancela la i y el logaritmo natural y nos queda solamente 4k. Ahora podemos ver que el 4 está multiplicando con la k, entonces lo vamos a pasar a dividir a esta otra expresión, lo cual nos quedaría. Y bueno, aquí hasta el momento hemos ido cometiendo un pecado, que resulta que la k no era k simple, era k1. Y es por esto que tenemos que agregar aquí el 1. Y también veamos que el 4 lo pasamos a dividir, pero este es una forma diferente de escribirlo. Pensemos que en la forma tradicional en la que ustedes pensaron que lo iban a pasar a dividir, pues realmente era esta. Pero yo les digo que no es una buena forma de escribirlo, al menos a nivel de calculadora. Si lo dejamos como está en esta sección, entonces aquí vamos a observar que al menos a nivel de calculadora es muy simple de digitar. Escribimos logaritmo natural de la fracción 999 sobre 19, cerramos el paréntesis por 4, dividido entre 4, y nos quedaría en decimales esta expresión, que si observamos después del 5 sigue un número mayor o igual que el 5, entonces vamos a redondearlo a 0,6. Y debemos de tener el cuidado de recordar que esto es un valor aproximado de K1, no es un valor exacto. Y en este punto debemos de recordar que estábamos tratando de obtener el valor de K para sustituirlo dentro de esta ecuación. Entonces vamos a cambiar el valor de K y luego pensamos en cómo podríamos resolver la pregunta que nos da el problema. Veamos que entonces la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma cuando sustituimos la K por el decimal que nosotros acabamos de descubrir. Y bueno, la ecuación anterior nos queda de esta forma. Sin embargo, no es suficiente porque realmente deberíamos de intentar despejarla. Digo intentar porque aquí pareciera que no se puede. Entonces vamos a tratar de hacer un procedimiento para poder despejar la X de forma adecuada. Ok amigos, entonces a partir de ahora para tratar de despejar la X voy a dejar que nuestro amigo Donny nos explique el siguiente procedimiento que es meramente algebraico. Esto es mate general de nuevo, solo que a un nivel de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver. Aquí lo importante es que vamos a pasar este 999 a multiplicar. Y ahora vamos a hacer un pequeño truco que nadie se va a esperar, pero sale de lo siguiente. Si yo quiero reacomodar esta fracción, le cambio el signo a este exponente y lo puedo hacer. Vamos a escribirla acomodada. Si observamos, pues ahora podríamos otra vez pasar el 999 a multiplicar aquí. Y ahora que tenemos esto, podemos separar esta fracción de la siguiente forma.
Pero bueno, recordemos, x sobre x es lo mismo que escribir 1. Y ahora vamos a pasar este 1 a sumar. Y aquí viene uno de los tantos trucos que tiene la matemática, y es que si yo quiero despejar la x, puedo tomar todo esto y pasarlo a dividir, y luego tomar la x y pasarla para acá. Es decir, es prácticamente intercambiar el paréntesis por la x. Y de esta forma hemos despejado la x. Y ahora nos vamos a recordar que el ejercicio o el problema me pedían que determinara cuántos contagios podían haber aproximadamente después de 6 días, lo cual quiere decir que vamos a cambiar esta t por el número 6. Entonces, vamos a ver qué sucede. Noten que lo único que estoy haciendo es colocando este 6 en lugar de esta t. Y ahora con la calculadora vemos cuánto nos da. Y bueno, aquí podemos observar que podemos afirmar que los contagios después de 6 días estarían alrededor de 275 o 276. Si nos ponemos finos y redondeamos, hablamos de 276 estudiantes. Y si no, pues entonces podríamos decir 275. Recuerden que esto es un valor aproximado, no es un valor exacto. Un modelo matemático no busca determinar exactamente cuántos contagios vamos a tener dentro de 6 días, sino que tener una idea de cuántos contagios podríamos tener para luego tomar acciones al respecto. Y bueno, esto sería todo por este ejemplo y muchas gracias.